Buenos días, chicos, buenos días. Buenos días, Miss. Hola, ¿se puede visualizar en la imagen? Sí, Miss. Buen día, Miss. Ya, ok. Buenos días, Miss. Pues comenzamos. Ayer hemos dicho que las funciones del hueso son sostener y proteger a los órganos blandos y formar un sistema de palancas. Pero también los huesos nos dan una talla y nos dan una forma. Entonces, por ejemplo, si una persona mide 1,80 m, la longitud de su hueso fémur no creo que sea del mismo tamaño de la longitud de mi fémur. El mío es más pequeño y el del 1,80 m es más largo. Entonces, los huesos nos van a dar una talla. En el caso de la forma de los huesos, en el caso que, a ver, veamos acá un huesito. Ya, miren. Nosotros vemos aquí, un ratito. Miren acá. La clavícula y el omóplato son dos, los cuales forman el hombro derecho. La clavícula y el omóplato, dos huesos, clavícula y omóplato, dos huesos, forman el hombro izquierdo. Entre las dos clavículas y los dos omóplatos forman la cintura escapular o la cintura torácica, o llamado también arco crural. Y los dos huesos ilíacos forman la cintura pélvica. Entonces, en el caso de los varones, la cintura escapular es más ancha comparado a su cintura pélvica, de tal manera que el cuerpo de los varones tiene la forma de un triángulo, la forma de una estaca. En el caso de las chicas, la cintura escapular es más estrecha y la cintura pélvica es más ancha. ¿Por qué? Porque nuestra cintura pélvica tiene que estar preparado para poder alojar, albergar durante 9 meses a un nuevo ser. Entonces, el cuerpo de la mujer tiene la forma de una guitarra. Entonces, ¿quién está dando forma a nuestro cuerpo? El que le está dando forma a nuestro cuerpo son los huesos. Entonces, ¿para qué sirven los huesos? Los huesos también, además de darnos una talla, dan forma al cuerpo. Los órganos que dan forma al cuerpo son los huesos y son los músculos, pero principalmente el que da forma al cuerpo vienen a ser los huesos. Ahora, la otra función de los huesos es que sirve para fabricar la sangre. Entonces, realiza la hematopoiesis. Cuando digo hemato, viene a ser sangre y poiesis viene a ser formación. Cuando nosotros somos fetos o somos recién nacidos o niños, todo nuestro hueso tiene médula ósea roja y los 206 huesos. Y esta médula ósea roja es quien se encarga de fabricar la sangre. O sea, la médula ósea roja viene a ser la fábrica de la sangre. Entonces, la médula ósea roja es quien realiza la hematopoiesis. Pero ¿dónde está la médula ósea roja? Está dentro del hueso. Por lo tanto, decimos que el hueso viene a ser el que realiza la hematopoiesis. Cuando llego siempre a este punto, recuerdo cuando era niña, yo pensaba que el corazón fabricaba la sangre, o bien que los vasos sanguíneos fabricaban la sangre. Pero no es así, el corazón solo bombea la sangre y los vasos sanguíneos son los que transportan la sangre. Pero ¿quién es el que va a fabricar la sangre? Vienen a ser los huesos. Es el que realiza la hematopoiesis. Entonces, en el caso de un feto, de un recién nacido y de un niño, los 206 huesos tienen médula ósea roja. Por lo tanto, los 206 huesos son los que realizan la hematopoiesis. Como es de color rojo, a esta médula ósea roja también se le llama médula ósea rubra. O como está
En el caso de los fetos también se le llama médula ósea fetal. Pero cuando nosotros ya llegamos a la etapa de la pubertad, a los 10 años de edad, esta médula ósea roja que está en la diáfisis y la médula ósea roja que está en la epífisis son invadidos por la grasa, por los triglicéridos. De tal manera que esta médula ósea roja se inactiva. Vuelvo a repetir. Cuando somos púberes, la médula ósea roja se inactiva y al ser inactivada es invadida por la grasa, por los triglicéridos. De tal manera que la médula ósea roja se hace de color amarillo. Entonces nuestra médula ósea roja solo vamos a encontrar, en el caso del puber, adolescente y joven, en ciertos huesos. ¿En qué huesos? Solo en los huesos largos. Para eso ya luego les voy a decir cuáles son los huesos largos. Entonces, principalmente en qué huesos largos se encuentra la médula ósea roja a nivel de su epífisis. Vamos a encontrar tanto en el húmero como en el fémur, pero no en las dos epífisis, solo en la epífisis proximal. Entonces, en el caso de un puber, adolescente y joven, solo habrá médula ósea roja en la epífisis proximal del húmero y del fémur, por lo tanto, son los únicos huesos que van a realizar la hematopoiesis. Y en el caso del adulto, y en el caso del anciano, los riñones van a fabricar una hormona. Fabrican una hormona llamada la eritropoyetina. Entonces, esa eritropoyetina, cuando nosotros somos adultos y ancianos, la eritropoyetina va a activar a la médula ósea roja de la gran mayoría de los huesos. Vuelve a activarlo. Ya te dije que se había inactivado cuando llegábamos a la pubertad. Entonces, esa eritropoyetina fabricada por los riñones vuelve a activar a esa médula ósea roja. ¿De qué huesos? De los huesos que se encontraban en la bóveda del cráneo, o sea, frontal, parietal, temporal y occipital. Y también en los huesos del tronco, como el esternón, costilla y vértebras, y en los huesos escápula e ilíaco. ¿Ya? Entonces, en el caso de los huesos de la bóveda del cráneo, tronco, escápula e ilíaco, son huesos que van a tener médula ósea roja y el resto de huesos ya no. El resto de huesos va a tener médula ósea amarilla. Entonces, por lo tanto, el frontal, parietal, temporal, occipital, esternón, costilla, vértebra, escápula e ilíaco son los huesos que me van a realizar la hematopoiesis. ¿Ya? Vamos a preguntar a alguien. Cualquiera de ustedes. En el caso de ustedes que son adolescentes, el hueso frontal, ¿qué tipo de médula ósea tiene? Amarilla, Miss. Amarilla, correcto. Y en el caso mío que soy adulta, mi esternón, ¿qué tipo de médula tiene? Roja. Roja. Excelente. Y en el caso de un niño, su fémur, ¿qué tipo de médula tiene? Roja. Excelente. Roja. Muy bien. Por eso hay que estar atentos, ¿ah? Ahora, la médula ósea amarilla, hemos dicho que es grasa. ¿Y para qué sirve la grasa? La grasa sirve para darnos calor. Si la médula ósea amarilla está dentro del hueso, entonces otra de las funciones del hueso es que el hueso me va a proporcionar calor. 1 gramo de grasa me proporciona 9,3 kilocalorías. 1 gramo. Entonces, 1 gramo de médula ósea amarilla me va a proporcionar 9,3 kilocalorías. ¿Ya? Ahora, la otra función de los huesos es que van a regular la cantidad de minerales que debe de haber en la sangre.
¿Y qué cantidad de calcio hay en la sangre? Del 100% de calcio que hay en la sangre, del 100%, disculpen, de calcio que hay en el cuerpo, del 100% de calcio que hay en el cuerpo, el 1% de calcio se va a encontrar en la sangre, el 1%. Y el 99% se va a encontrar en los huesos. El 1% en la sangre y el 99% de calcio se va a encontrar en el hueso. Y siempre tiene que estar esa cantidad, no puede variar la cantidad. ¿Ya? Entonces, por eso decimos que los huesos producen el equilibrio de minerales, porque el calcio es un mineral, produce el equilibrio de minerales en el cuerpo. No permite que haya más ni menos de la cantidad normal de minerales en la sangre. Para eso, el hueso presenta dos células que se van a encargar de producir el equilibrio de minerales. Cuando digo equilibrio es homeostasis. Entonces, el osteoblasto y el osteoclasto son las células que van a realizar la homeostasis de minerales. ¿Ya? Entonces, en la sangre normalmente ya hemos dicho que debe haber el 1% de calcio, pero cuando hablamos de minerales no solo hablamos de calcio, sino también de fósforo, de magnesio, de potasio, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Por qué mencionamos el calcio? Porque el calcio es el principal mineral del hueso, pero tiene otros minerales también. Tiene fósforo, magnesio, zinc, manganeso, flúor, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría, mirando siempre la pantalla, qué pasaría si en la sangre hubiera el 3% de calcio? Si en la sangre hubiera el 3% de calcio, entonces en la sangre se estaría excediendo por 2% de calcio. Y en el hueso estaría faltando. En el hueso habría, ¿cuánto? 97%. Estaría faltando el 2%. Entonces, ¿qué hace ahí el osteoblasto? El osteoblasto, cuando hay un exceso de calcio o de cualquier otro mineral en la sangre, ¿qué hace el osteoblasto? Lo absorbe a ese 2% de calcio. Entonces, si absorbe el 2% de calcio, entonces aquí en el hueso alcanza de lo que había 97, ahora hay 99, que es la cantidad normal de calcio en el hueso. Y aquí en la sangre, lo que había 3, ahora está absorbiendo 2. Entonces, ¿cuánto de calcio me queda en la sangre? El 1%. Entonces, con eso, ¿qué está haciendo el osteoblasto del hueso? Con eso está equilibrando. Apaga tu audífono, tu micrófono. Con eso estaría equilibrando la cantidad de minerales. Pero, ¿qué pasaría si el osteoblasto ha absorbido 2.5% de calcio? O sea, ¿cuánto habrá absorbido? 0.5% más de calcio. O bien vamos a suponer que ha absorbido 0.3% más. O sea, ¿cuánto ha absorbido? El 2.3% más. Entonces, ¿cuánto me quedaría acá en la sangre? El 0.7%. O sea, ¿cuánto le faltaría acá a la sangre? 0.3. ¿Y cuánto de calcio tiene acá el hueso? En exceso, 0.3, lo que le falta a la sangre. Entonces, en ese caso, ¿qué hace el osteoclasto? El osteoclasto come a este hueso, come al hueso, recuérdate, come, fagocita el hueso. Entonces, cuando fagocita el hueso, ¿pero a qué hueso? Al hueso viejo, fagocita el hueso. Pero, ¿qué es lo que tiene el hueso? El hueso tiene minerales, pues. Una vez de lo que el osteoclasto está fagocitando, ese exceso de minerales, lo vomita. Cuando yo digo lo vomita, a eso se llama resorción. Resorción ósea, ¿ya? Entonces, ¿cuánto va a expulsar? ¿Cuánto va a resorber de calcio? El 0.7%.
0.3%. Si resorbe el 0.3%, entonces llegaría a 0.7 más 0.3%, llegaría al 1%. Entonces, de esa manera, el hueso está realizando la homeostasis de minerales a través de sus dos células, osteoclasto y osteoblasto. ¿Qué hace el osteoblasto? Absorbe el exceso de minerales. ¿Qué hace el osteoclasto? Resorbe el exceso de minerales. ¿Ya? Espero que hayan entendido. Ya. Entonces, ¿de qué manera funciona esto? Ya, mira. Observen la pantalla. No te vayas a perder, ¿ah? Cuando aquí en la sangre existe mucho calcio, demasiado calcio, siempre solo con la sangre se trabaja. Cuando existe mucho calcio, se dice que hay una hipercalcemia. Hiper quiere decir bastante. Cal de calcio. Hemia de sangre. Hemia de sangre. Entonces, si yo digo hipercalcemia, entonces era bastante calcio en la sangre. Entonces, cuando hay una hipercalcemia, se activa una glándula que está en el cuello, que viene a ser la glándula tiroides. Ya está aquí, la glándula tiroides. Entonces, esa glándula tiroides tiene unas bolitas a la cual se le llama folículo tiroideo. Si yo saco una bolita a un folículo tiroideo, lo tengo acá. Y ese folículo tiroideo, escúchame, para endocrino, ya no te voy a repetir eso. Este folículo tiroideo tiene dos tipos de células. Tiene las células parafoliculares y tiene acá, esto es la célula parafolicular y esto es la célula folicular. La célula folicular de la glándula tiroides fabrica dos hormonas, la T3 y la T4. Eso no me interesa por ahora. La que me interesa es la célula parafolicular. Entonces, del 100% de todas las células que tienen un folículo tiroideo, la célula folicular es la de mayor cantidad, representa el 99.9%. Y la célula parafolicular representa el 0.1% de todo el folículo tiroideo. Cuando existe una hipercalcemia, o sea, cuando hay bastante calcio en la sangre, cuando existe una hipercalcemia, inmediatamente se activa la glándula tiroides. Mejor dicho, se activa la célula parafolicular. A esa célula parafolicular también se le llama célula C. Entonces, cuando se activa la célula parafolicular, cuando hay una hipercalcemia, vuelvo a repetir, se activa la célula parafolicular del folículo tiroideo de la glándula tiroides. Cuando se activa esta célula parafolicular, inmediatamente secreta una hormona. ¿Cómo se llama esa hormona? Calcitonina. Entonces, la calcitonina es una hormona que va a estimular, va a activar. Cuando digo estimular, eso es activar. Va a estimular al osteoblasto para que el osteoblasto pueda absorber el exceso de calcio o el exceso de minerales de la sangre. Entonces, ¿qué está sucediendo con la cantidad de calcio en la sangre? Está bajando, está disminuyendo. Se está produciendo una hipo quiere decir abajo, una hipocal de calcio, hemia sangre, una hipocalcemia. Entonces, ¿para qué me sirve la calcitonina? La calcitonina es una hormona hipocalcemiante. Es una hormona que baja el calcio en la sangre. Es una hormona hipocalcemiante. Pero ¿cuándo se ha secretado la calcitonina? Cuando había una hipercalcemia. No te olvides. Cuando había una hipercalcemia, automáticamente la célula parafolicular se activa y inmediatamente secreta calcitonina y la calcitonina estimula al osteoblasto para que pueda resorber, para que pueda absorber el calcio,
De esa manera, el calcio baja en la sangre y se produce una hipocalcemia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la calcitonina? Cuando hay una hipercalcemia, el objetivo de la calcitonina es producir la hipocalcemia. Pero como te decía, ¿qué sucede si el calcio absorbe más, si el hueso, disculpen, absorbe más calcio de lo que debería absorber? Se le pasa, en vez de absorber 2%, absorbe el 2.3%. Entonces, ¿cuánto habría? 99.3%. Entonces, cuando hay una hipocalcemia, porque ya le estaría faltando a la sangre, cuando hay una hipocalcemia, inmediatamente esta hipocalcemia activa a una glándula que está en la cara posterior de la glándula tiroides. Aquí, por ejemplo, tengo la glándula tiroides, ¿lo ven? De morado, aquí está, ¿lo ven? Chicos, No, Miss. Tu cursor está lento. ahora, Tampoco. Ah, recién, Miss. Sí, ahora Ya. sí. ¿ya? ¿Se puede ver? Sí, Miss. Ya. Sí, Sí, profesora. Miss. Ya, entonces, esta glándula se encuentra en el cuello. Eso es la glándula tiroides, el moradito. Y los amarillo verdosos que están en la cara posterior de la glándula tiroides, ¿lo ven ahí? Aquí hay 3, pero en realidad son 4. Eso se llaman glándula paratiroides, ¿ya? Son glándulas paratiroides, ¿ya? Entonces, la glándula paratiroides tiene 2 tipos de células. Mira, hay una célula que son las más chiquititas, que son las células principales. Y hay otra célula que son las más grandes, pongo acá su flecha, son las células oxífilas. Y las células oxífilas no me sirven mucho. ¿Ya? La célula oxífila no me sirve mucho. Un ratito. Ya, seguimos. Entonces, ¿qué decíamos? Un ratito voy a poner acá la flechita. Ya. Entonces, ahí está lo que te decía, ¿no? La glándula tiroides está en el cuello y en la cara posterior de la glándula tiroides tenemos a la glándula paratiroides. La glándula tiroides, ya te he explicado, tiene folículos tiroideos y los folículos tiroideos tienen 2 tipos de células. Las células foliculares, que son las más abundantes, y las células parafoliculares, que solo representa el 0.1%. Y la glándula paratiroides también tiene 2 tipos de células, las células más chiquitas, que son las células las que me interesan, las que tienen función, son las células principales. Y las células oxífilas no sirven para nada, ¿ya? Y la célula oxífila lo comenzamos a tener a partir de los 6 años de edad todavía. O sea, al nacer no tenía nuestra glándula paratiroides, no tenía célula oxífila, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede cuando hay una hipocalcemia? Se está disminuido el calcio en la sangre, inmediatamente
se activan las células principales de la glándula paratiroides. ¿Y qué secreta esta célula principal? Secreta la hormona llamada paratormona. Entonces, esta paratormona, ¿qué hace? Estimula al osteoclasto. Ya lo estimula al osteoclasto, lo despierta al osteoclasto. ¿Qué hace el osteoclasto? En cuanto se activa inmediatamente, comienza a comer al hueso viejo. Y una vez que come el hueso viejo, no te olvides que el hueso está hecho de minerales. Lo vomita a la sangre. Obvio, si tú has comido pollo a la brasa, tienes que vomitar pollo a la brasa. Pues. Entonces, si este ha comido minerales, el osteoclasto ha comido minerales del hueso, tiene que vomitar minerales. Entonces, el osteoclasto lo que va a vomitar, lo que va a resorber es el calcio y otros minerales más. Pero cuando resorbe solo el exceso de mineral que hay en el hueso. ¿Cuánto había absorbido? 2.3%. Había absorbido 0.3% más. ¿Qué hace? Vomita el 0.3% más 0.7 completa el 1%. Entonces, de esa manera, el osteoblasto y el osteoclasto están controlando la cantidad exacta de minerales que debe haber entre el hueso y la sangre. Se produce la homeostasis de minerales. ¿Ya? Muy bien. Entonces, recordemos ahora cuáles son las funciones del hueso. Uno es sostener a los órganos blandos. 2, proteger a los órganos blandos. 3, formar un sistema de palancas. 4, nos da una talla y una forma. 5, realiza la hematopoiesis. Y 6, realiza la homeostasis de minerales. Entonces, ahora vamos a entrar a ver a lo que son las células del hueso. Y las células del hueso, tenemos acá a las células osteoprogenitoras, o sea, la célula osteógena, la célula osteoprogenitora, es la célula osteógena. Lo ponemos acá. ¿Qué pasa? Osteo, no te olvides que es hueso. Gena viene de génesis. Génesis, ¿qué cosa es? Creación, principio, ¿no? De génesis, creación o principio. Entonces, osteógena, ¿qué quiere decir? Quiere decir el principio de las células del hueso, o formación del hueso, o creación del hueso. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el nombre de la célula ósea mamá? El nombre de la célula ósea mamá es la célula osteógena. Es la célula osteógena. Repito. ¿Ya? Y esta célula osteógena va a tener su hija, que es el osteoblasto. Entonces, el osteoblasto viene a ser una célula ósea hija. O también puedo decir que es una célula ósea joven. Es una célula ósea joven. ¿Ya? Célula ósea hija o célula ósea joven. ¿Ya? Joven, ojo, blasto, ¿qué significa? Blasto significa joven. Blasto significa joven. Ya, no te olvides. Blasto quiere decir joven. Entonces, ya cuando esta célula, osteoblasto, madura, se va a transformar en osteocito. O sea, ¿qué viene a ser el osteocito? El osteocito viene a ser una célula ósea adulta. ¿Ya? Es una célula ósea adulta. Una célula ósea adulta. ¿Ya? No te olvides que cito quiere decir adulto. Y puedo decir que el osteocito
es el osteoblasto, pero un osteoblasto adulto que ya maduró, ¿ya? Y la mamá, ¿ya? La mamá de la célula osteógena, no vaya a ser que te den en el examen, su mamá, o sea, la abuela sería, ¿no? Vendría a ser la célula mesenquimatosa. La célula mesenquimatosa, ¿ya? Es la célula mamá. Pero la célula mesenquimatosa no solo es mamá de la célula osteógena, sino es mamá de diferentes células. Puede ser mamá de la célula del músculo, del cartílago, o sea, la mamá de varias células, ¿ya? Entonces, la célula osteógena es la célula madre. Ponemos por acá la célula osteoprogenitora. Es una célula ósea madre. Ponemos acá. Célula ósea madre. ¿Ya? O puedo decir que es una célula totipotencial. ¿Qué quiere decir totipotencial? Que da origen a diferentes tipos de células. Es una célula totipotencial. ¿Qué quiere decir? Que da origen a diferentes tipos de células. ¿Ya? Vamos a suponer que yo soy un ser humano totipotencial. Vamos a suponer, si yo fuera un ser humano totipotencial, entonces mi hija podría ser un ser humano y también podría ser un ratón, ¿no? O sea, yo diría que soy un ser humano totipotencial, porque estoy dando origen a dos especies diferentes. Uno de mi misma especie y otro de una especie diferente. ¿Ya? Entonces, tenemos a la célula osteógena, que es la célula ósea mamá, o la célula ósea madre, considerada como la célula totipotencial. Pero ¿quién es la mamá de la célula osteógena? La célula mesenquimatosa. Entonces, esta célula osteógena es totipotencial, hemos dicho, ¿por qué? Porque puede dar origen a una célula del hueso o a una célula cartilaginosa. ¿Ya? Entonces, observen por acá. Tenemos acá, miren, nosotros cuando nos han creado papá y mamá, nos han fabricado papá y mamá, ¿no? Para eso el papá ha donado su espermatozoide y la mamá ha donado su ovocito secundario. Entonces el espermatozoide y el ovocito secundario no ha donado óvulo, por si acaso, sino ovocito secundario. Entonces el espermatozoide y el ovocito secundario se juntan y han formado un cigoto, ¿ya? O llamado también huevo. Entonces, este cigoto era nuestro cuerpo, una sola célula. Y lo que ha pasado con esta única célula se ha multiplicado en varias células. Y eso ya te he explicado, ¿no? Eso ya te he explicado aquí. Tú recuerdas aquí, ¿no? De esa única célula que es el cigoto se han multiplicado muchas células y se han formado capas de células, como el trofoblasto. Y luego del trofoblasto se ha ido acumulando células en dos capas, ¿no? En una capa externa llamada epiblasto y en una capa inferior llamada hipoblasto. Del epiblasto que se ha originado, hemos dicho, el ectodermo. Y del hipoblasto se ha originado el endodermo y el mesodermo. ¿Qué es el mesodermo? Es una capa de células que se encuentran entre el ectodermo y el endodermo.
Ya no te vayas a olvidar. Entonces, en este mesodermo, en el mesodermo, estaba la célula mamá de diferentes tipos de células. Estaba la célula mesenquimatosa, llamado también célula stem cell. Esta célula mesenquimatosa, llamado también stem cell, es la mamá del músculo, te dije, es la mamá del hueso, es la mamá del cartílago, es la mamá de varias células. ¿Ya? Entonces, esta célula mesenquimatosa, cuando es estimulada, se divide, hace mitosis y tiene su hija llamada osteógena. Y ya te dije que la osteógena es una célula ósea madre, una célula osteoprogenitora. Cuando hay bastante sangre, esta célula osteógena, cuando hay bastante sangre, esta célula osteógena se divide y tiene sus hijos osteoblastos. Y estos osteoblastos son los que van a formar al hueso, pues. Y cuando hay poca cantidad de sangre, o sea, hay poco oxígeno, entonces la célula osteógena se va a dividir, va a hacer mitosis y va a tener su hijo condroblastos, o sea, células cartilaginosas. Y los condroblastos van a formar el cartílago. O sea que la célula osteógena es la célula mamá tanto de los huesos como de los cartílagos. ¿De qué depende eso? Depende de la cantidad de sangre. Si hay bastante sangre, la célula osteógena se divide y da origen a la célula que forma el hueso, que es el osteoblasto. Y cuando hay poca sangre, la célula osteógena se divide y da origen o tiene sus hijitos o hace mitosis y tiene sus hijitos llamados condroblastos. O sea, va a dar origen al cartílago. ¿De qué va a depender eso? De la cantidad de sangre que hay en esa zona donde se va a dividir la célula osteógena. Por eso decimos que el hueso es un órgano muy vascularizado. Entonces, la célula osteógena que viene a ser la célula ósea madre o la célula ósea osteoprogenitora o la célula totipotencial. Y es la única célula ósea que es capaz de dividirse, es la única célula ósea capaz de dividirse. ¿Qué forma tiene? Tiene la forma fusiforme. ¿Qué quiere decir fusiforme? Ya te he enseñado. Cuando los dos extremos de la célula es estrecha y la parte central es voluminosa. Pues ahora tenemos acá por acá el osteoblasto. Entonces, chicos, el osteoblasto para poder hablar es un poco abundante. Entonces nos quedamos allí, ¿ya? Entonces, vamos a continuar el día viernes, ¿ya? El viernes continuamos. El viernes igual a las 5 de la mañana, ¿ya? Viernes a las 5 de la mañana. ¿Alguna pregunta, chicos? Ninguna, Miss. Miss, una pregunta con respecto al tema. A ver. Miss, disculpe, estaba leyendo un libro, pero no sé si es verdad, porque hay una parte donde decía, por ejemplo, en la parte del hueso, que se encuentra prácticamente lo que es de la parte de la metáfisis, existe 4 placas o 4 zonas. Dentro de esas 4 zonas están los condrocitos que ayudan a crecer el hueso de manera longitudinalmente. ¿Eso es verdad? Condrocitos. Claro, dentro de la metáfisis, o sea, porque si La no, metáfisis. claro, Es que no me exacto. digas dentro del hueso, pequeña. Ya, en la Ya, metáfisis, eso es dentro de en la el cartílago. metáfisis. Pero ya hemos hablado de eso. No, sino que le estaba haciendo una pregunta aparte. Nada, pues aquí está, ve. Mira la imagen. ¿Se puede ver la imagen? Sí, Miss. Ya, pues ahí está. Todavía no llegamos a ese punto. Pues. Ahí les voy a explicar. Ahí está, ¿ve? Ahí está. Son varias capas. Son 5 capas. Ya eso luego les explico. Acá también está, ¿no? Aquí, ¿ve? ¿Ya? Entonces todavía no llegamos ahí. Y es cierto lo que dices, pero no es dentro del hueso, es en el cartílago, que está entre la epífisis y la diáfisis. Ajá, Está sí, Miss. entre la epífisis y la diáfisis. No es dentro del hueso, es en el cartílago. Ya.
¿Alguna otra pregunta más? Ya. Les he mandado, chiquitines, para que puedan repasar lo que son articulaciones. Y por su parte, quiero que también repasen lo que son huesos del cuerpo. ¿Ya? O sea, los 206 huesos. Estoy aquí, ¿ve? O sea, alguien dirá por ahí, ay, mucho, mis. Ya, justo acá les he estado elaborando los huesitos, ya, pero no lo he terminado. Entonces, ¿por qué? Porque no hay tiempo a veces, pues, chicos. No he tenido tiempo, pero ni de trasladarme de cuarto. Entonces, recién hoy día voy a trasladarme de cuarto, ¿ya? Entonces, chiquitines, repásenme, por favor, huesos. Más o menos así me vas a repasar, ya tal como está aquí en la diapositiva. ¿Ya? O sea, huesos de la cabeza, por ejemplo, ¿cuántos hay? 22, ¿no? ¿En qué se distribuye cráneo y cara? En el cráneo, ¿cuáles son los huesos impares y cuáles son los huesos pares? En la cara, ¿cuáles son los pares y cuáles son los impares? Luego el tronco, ¿no? Esternón, costillas y columna vertebral. Todos los huesitos que hay allí, ¿ya? Entonces, todo eso, por favor, me repasan, cosa que cuando lleguemos a clasificación de huesos según su forma, tú ya me tienes que saber eso, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ya, chiquitines, que tengan un buen día, un abrazo fuerte, Dios me los bendiga. La delegada, por favor, no se olvide de llamarme a las 5 de la mañana el día viernes. No, 10 para las 5. Hoy día me olvidé de enchufarle mi celular y se quedó apagado, ¿ya? Pero siempre van a intentar, siempre voy a entrar, aunque sea atrasado 20 minutos, pero siempre voy a entrar, así que espérenme nada más, ¿ya? Aunque sea 5, 10, 15 minutos les dictaré clases, pero siempre el tiempo es importante, ¿ya? Bye, bye. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bye, bye. Chao, chiquitines. Gracias. Cuídese, Miss. Gracias. Gracias a Cuídense, Miss. Hasta la ustedes. próxima. Ya, cuídense, chicos. Nos vemos. Bye, bye. Chao, Miss. Chao, hijita. Chao.